Noticia de última hora. Otro chico muere a manos del asesino de Halloween. Yo vivía en un pueblo a 100 kilómetros de la ciudad más cercana. Anteriormente, hace unos años, cada 31 de octubre todos ponían calabazas en sus casas y se preparaban para salir a pedir dulces. Pero esto se dejó de hacer debido a un psicópata que asesinaba al que se encontraba en la calle a partir de la medianoche del 31 de octubre y seguía hasta el amanecer. A mí me encantaba todo lo que se relacionaba con asesinatos, misterios y más de eso. Entonces decidí ponerme a investigar e intentar atrapar a aquel asesino, pero eso fue el peor error que podría haber hecho, y les voy a contar el porqué. Todo comenzó hace 5 años, donde se empezó a registrar las muertes. Esa vez había visto en las noticias que se encontraron a varios adolescentes adultos muertos en la calle. Cerca se encontró una nota la cual decía que empezaría a matar a quien se encontrara a aquellas horas. Los cuerpos tenían una marca de garras, eso fue lo que los dejó con miedo. Desde aquel día jamás se volvió a festejar el 31 de octubre, pero es ahí donde aparezco yo. Quería terminar con eso, y quería que se volviera a festejar aquella fecha. Entonces decidí buscar al asesino, encontrarlo y encerrarlo si es posible. Entonces ya estaba decidido. Ninguno de mis amigos me quiso ayudar. Dijo que era una idea muy loca y que no iban a poder. Desde el 25 de octubre me empecé a preparar para poder encontrarlo. Busqué lugares donde podría encerrarlo o donde podría escaparme si es que no iba bien las cosas. La verdad, por dentro, sentía miedo de que ese día fuera mi último día. Pero bueno, esperé a que llegue el 30. Estaba preparándome, mientras mis amigos me decían que tenga mucho cuidado y que cualquier cosa llamara a la policía. Cuando se hicieron las 11:30, vi cómo todo el pueblo se había como desaparecido de las calles. No había persona andando, solo estaba yo. Entonces dije, bueno, hora de buscar. Las primeras horas no encontré nada, pero vi que en algunos lugares aparecían calabazas de la época sin que antes estuvieran, y eso me dio un poco de miedo. Hasta que entonces me di cuenta de algo muy importante. No estaba solo. Me di cuenta que había alguien a lo lejos mirándome. Al principio no vi bien qué era, pero después me di cuenta de algunos detalles, y en especial de su cara. En su cara tenía una calabaza de Halloween y llevaba un traje. No pude distinguir más, ya que había desaparecido por una niebla. Sentí un escalofrío, y cuando miré al otro lado, lo vi a él. Estaba a una cuadra mía. Rápidamente empecé a correr hasta un lugar seguro. Tenía uno por si pasaba algo malo, pero cuando llegué al lugar, Dios, encontré sangre, un cuerpo y un mensaje escrito que decía, no escaparás de mí. Yo me asusté y salí de ahí rápido, y cuando volteo a ver no había nada, y eso me dejó desconcertado. ¿Qué fue lo que acababa de pasar? No lo sabía con certeza. Entonces seguí mi camino y me volví a cruzar, pero esta vez lo confronté. Empecé a ir hacia él, pero me di cuenta que él se alejaba a medida que yo me acercaba, pero no entendía por qué, ya que no lo veía moverse. Hasta que escucho un ruido de golpe muy fuerte atrás y no había nada. Ese ruido fue como si hubiera pasado un accidente y cuando volteo no había nada. Me estaba empezando a asustar y cuando miro de nuevo me di cuenta que ya no estaba. Cuando desaparecía me daba más miedo de cuando estaba enfrente mío. Cuando eran las 3, lo malo empezó. Vino una niebla muy rara de la nada. No estaba previsto una niebla ni nada por el estilo. Es más, estaba despejado el cielo. Pero bueno, pensé que el pronóstico se había equivocado. Pero lo malo había comenzado. Empecé a escuchar gritos y gente llorar. Yo no podía ver nada, solo seguir el ruido sabiendo que era mala idea. Empecé a correr en dirección donde se escuchaban los gritos. Cada vez escuchaba más, pero en el momento todo se frenó, y es ahí donde el asesino apareció y lo vi en su mejor esplendor. Y eso me dejó atemorizado. Tenía los ojos rojos, la cara igual que las que se basaban en Halloween, y tenía un traje en la cual tenía muchísima sangre. Eso me asustó, pero había dicho que hoy era el último día que nos atemorizaba y que no se festejaba más como se debía.
Solo por esa promesa que había hecho es que seguía sin temor, aunque por dentro estaba muy asustado. Y ahí el asesino me habló y me dijo que no era el primero que lo intentó frenar y que nosotros fuimos los culpables que los 31 no se salven. Le pedí que me explicara y me lo dijo con muchos detalles y me mostró dónde pasó. Resulta que unos chicos hace 5 años estaban andando por las montañas cerca del pueblo y se encontraron una entrada en la montaña. Él entró y vio que se hacía un sacrificio cada 31 de octubre. Él volvería a matar a los que no estén en la calle. Lo que ese chico no sabría es que se hizo realidad, y la noche en la cual todo comenzó, había sido asesinado por el mismo demonio que él había invocado. Luego de que me comentó la historia, desapareció y empecé a escuchar voces de nuevo y gritos, pero esta vez algo nuevo. No sé cómo describir aquel sonido, pero era un sonido medio agudo y que estaba diciendo mi nombre. Yo llegué hasta ese sonido y empecé a verme a mí mismo. Estaba muerto y vi al asesino junto a mí. Cuando me di la vuelta, estaba ahí a punto de atacarme, entonces decidí que sí tengo que matarlo. Fui hacia mi casa en busca de un arma, pero lo que encontré me dejó paralizado. Estaba él con mi familia toda muerta. Empecé a llorar y me fui a buscar el arma a mi cuarto. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta y rápidamente empecé a escuchar varios golpes. Saqué el arma y cuando abrí, ya no estaba más. Entonces salí y lo que vi fue demasiado extraño. Estaba él, pero había gente con calabazas de Halloween en la cabeza y no entendía quiénes eran. Empecé a llamar a mis amigos, nadie me contestó. Estaba solo, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo. En ese entonces empecé a buscar a todo el mundo, pero nadie me abría la puerta de su casa. Cada vez veía más al asesino. Me había arrepentido, quería escapar de él, pero no sabía cómo hacerlo. Decidí que era hora de intentar acabar con él, terminar con su vida, pero no sabía si era normal esa cosa, si por lo menos podría matarlo. Fui hasta uno de mis refugios que hice y cada vez escuchaba más su voz en todos lados, hasta que después de mucho dije, voy a intentar matarlo, no me va a quedar de otra. En ese momento sentí miedo, mucho miedo, pero también tenía ganas de verlo morir. Pero en aquel momento escuché una voz muy rara que me llamaba. Esta me decía que tendría que matarlo con su propio cuchillo. Yo pensaba cómo le sacaría el cuchillo y lo mataría, pero me acordé que él se quedaba hasta el amanecer. Entonces decidí intentar sobrevivir hasta el amanecer y esperar hasta el otro año que estaría más preparado. Cuando apenas dije eso, empecé a verlo y vi que había muchos más como él. Había mínimo 30 más. Todos me miraban fijo, cada vez tenía más miedo. Pero entonces decidí irme de ahí a otro lugar. Eran las 5:30 de la mañana y solo quedaba media hora para que amaneciera. Es más, ya casi se empezaba a aclarar el cielo. Entonces me escondí en un lugar, rezando para poder escapar y sobrevivir. De la nada lo vi y me desmayé. Cuando desperté estaba en uno de mis refugios. Eran las 9 de la mañana y me había encontrado una persona que vio que tenía un corte en el pecho. Y al lado había una nota que decía, esta vez te perdonaré, cuéntales a todos la historia y esparce mi miedo. Decidí hacer esta grabación explicando toda la historia por si me encuentran muerto. Espero que todo salga bien. Noticia de última hora. Otro chico muere a manos del asesino de Halloween. Muchas familias se empiezan a ir del pueblo por miedo de que éste los ataque. Cerca de este chico había una nota que decía, no intenten atraparme o matarme, porque no lo conseguirán y terminarán como él. Las autoridades establecieron un toque de queda para los días 31 de octubre a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.